The Five Blood, Cinco Sangres de Spike Lee será nuestro tema en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Facebook, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen en una etapa más de Cinemanet. Ahora nos estamos reuniendo el equipo de Cinemanet para poder platicar de esta película recién estrenada, The Five Blood, en la plataforma de Netflix. Saludo con muchísimo gusto a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina? Más gusto me da a mí estar aquí con ustedes acompañándonos de manera virtual y gracias a todos los que nos han acompañado y que son fieles a Cinemanet. Enrique Figueroa Anaya. Contento de estar aquí en esta nueva etapa de Cinemanet. Obviamente nos encantaría poder estar de manera física reunidos, pero contentos de iniciar esta nueva etapa. Les saluda aquí, no es Gizmo, le hemos llamado Covidio. Ah, qué horrible nombre. No. ¿Qué voy a decir, Gizmo? Estás muy entusiasmado con ese peluche, ya lo has estado poniendo en otros videos. Te agradecemos mucho. Por favor, no lo mojes. No estamos en situación de empeorar las cosas así como están. Y también saludamos con mucho gusto a Diana Su, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, parte del equipo Cinemanet. Y por otra parte, Jaime Rosales, que nos continúa apoyando en la producción, en el enlace, en la grabación de estos videos. Y Enrique Figueroa, que lo está haciendo lo propio con todos los audios y publicando el podcast que de manera ininterrumpida hemos estado continuando. Pero nuevamente desde el episodio pasado ya nos estamos volviendo a reunir y en esta ocasión me parece que es muy prudente y muy conducente poder platicar de una película que recientemente se ha estrenado en una plataforma que es la de Netflix. Antes de eso sí quiero mencionar que a lo largo de los últimos meses ya, las recomendaciones que hemos estado haciendo, tanto Diana Su como Rosalina, como Enrique, como un servidor, han sido de diferentes plataformas, desde Interior 13 Cine, desde Claro Video, Amazon de Prime Video, o Netflix, o lo que sea, en Google Podcast, en Apple TV, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita coincide que está este estreno de la película más reciente, largometraje de Spike Lee, que nos estamos animando y celebrando que haya llegado a las pantallas, aunque sea las de streaming, y que podamos disfrutarla. Enrique. Así es. También las plataformas nacionales, Filmin Latino, Interior 13, Casa Caníbal, en fin. La verdad es que el menú está ahí para que ustedes lo vayan disfrutando y para que también vayan descubriendo si es que no se habían atrevido a acercarse a alguna de estas otras plataformas. Pues sí, The Five Blood, la película más reciente de Spike Lee, que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo también en el contexto en el que la película se ha estrenado. También parece triste que cada vez que se presenta una película con este tipo de temáticas, pues siempre es el momento indicado, porque pues, son luchas que no han desaparecido y que siguen sus causas ahí muy presentes. Por cierto, quiero hacer un anuncio, también invitando a la gente que nos escuche en Cinema Tempo. Hay un episodio de Cinema Tempo Historia donde recientemente platicamos sobre Nina Simone en el marco de su parte en la lucha social, en los años de la lucha por los derechos civiles, y que, bueno, justamente conectamos a manera histórica con lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos. La película, de hecho, la de Spike Lee, The Five Bloods, aparece de inicio un documental porque nos aporta una serie de imágenes de archivo, fotos, videos, nos ilustra un poco lo que sucedió en los años 60, la guerra de Vietnam, la lucha que ya mencionaba por los derechos civiles, inclusive los viajes espaciales, la situación de pobreza en la que también se encontraban muchos afroamericanos. Nixon, una década, en fin, bastante atropellada, y que yo reflexionaba también en ese Cinema Tempo que les menciono a Nina Simón, pues recuerda un poco lo que sucede en los años actuales. En aquellos años, en los años 60, estaba también la carrera espacial, se lanzaban cohetes al espacio. Recientemente acaba de suceder algo similar, y pues la eterna lucha de los afroamericanos por sentirse relegados, ¿no? Porque a lo largo de la historia pues no han encontrado
un sitio en un Estados Unidos que siempre les ha marginado, y justamente eso es la columna vertebral de esta película, que en un tono entre didáctico, porque también nos termina enseñando muchos momentos históricos, también de sátira, que es algo que Spike Lee ha manejado en su cine, también de drama. En fin, la verdad es que es una película que está llena de diversos elementos que nos darán para platicar a lo largo de este episodio. Rosalina. Sí, exactamente. Bueno, la película siempre me parece que el cine de Spike Lee es justamente muy interesante y atractivo por eso, por el tono didáctico, a partir de cuál ha sido la vivencia de la comunidad afroamericana, ¿no? Cuál ha sido la experiencia en Estados Unidos desde décadas atrás y cuál es la situación actual, y como estoy de acuerdo en lo que dice Enrique, la manera, la oportunidad de lo que estamos viviendo, que parece que es una lucha continua donde no se ha podido justamente lograr el cometido, ¿no? de igualdad social que ellos buscan. La película, bueno, nos cuenta la historia de 4 veteranos afroamericanos, 4 soldados que van a regresar a Vietnam porque tienen 2 misiones. Una, recuperar los restos de quien fuera el jefe del batallón, que cayó en combate y que quedó ahí, digamos, como en el campo de batalla. No nos explican mucho, no entendemos por qué sus restos no fueron repatriados como se esperaba, como se suele realizar con todos los soldados caídos. Y otra, que lo vamos a ir descubriendo poco a poco, es recuperar un tesoro. Y justamente yo creo que ahí el director entramos como en terrenos sobre cuestionamientos morales justamente de los soldados y todas las experiencias que han tenido en lo que fue Vietnam. Si resulta que esta guerra es sumamente dolorosa en la memoria de Estados Unidos, de una potencia mundial, por todo lo que implicó, ¿no? Como era una especie como de guerra perdida que lastimó mucho a la sociedad estadounidense. Cuando vemos justamente la experiencia de los afroamericanos allá, que fueron utilizados hasta cierto punto como pues estos batallones de avanzada, que no correspondía, digamos, el porcentaje de la comunidad afroamericana con el número de soldados que fueron enviados justamente a pelear esta guerra, que finalmente ellos fueron a morir por derechos que hasta hoy continúan ellos peleando, ¿no? Entonces, me parece que la película, dentro de los muchos temas que maneja, es justamente esto, por un lado esta denuncia, ¿no? De que el racismo continúa, de que la situación social de los afroamericanos no ha logrado una justicia, ¿no? Darles también, sobre todo, me parece como el reconocimiento y el honor a los soldados caídos, que fueron tantos y que también están desterrados de muchas películas sobre la guerra de Vietnam que hemos visto a lo largo, ¿no? Recordamos Cara de Guerra, ¿no? De Stanley Kubrick, por supuesto Apocalipsis Ahora, de Francis Ford Coppola, que tiene unas referencias obviamente muy presentes y que es tan emblemática respecto a lo que fue o lo que significó esta guerra. Es una película también que nos habla como acerca de un pasado que para ellos, para estos veteranos que han regresado a esta ciudad, continúa presente. Y sobre todo eso es muy evidente en el aspecto visual, porque llegan a Saigón, que hoy ya tiene otro nombre, que ya, digamos, hoy se llama Ho Chi Minh, pero que también ya no es el país que ellos llegaron, a donde llegaron a pelear, ¿no? Obviamente ya el capitalismo está ahí, vemos esta ciudad que ha sucumbido justamente al capitalismo, que se ha convertido en otra, cuando ellos continúan siendo los mismos. Yo también resaltaría el paso de Spike Lee por los géneros, ¿no? De repente vemos que hay aventuras, está esta comedia que nos permite de alguna manera distanciarnos del dolor de la guerra y abordar muchos temas que continúan siendo como heridas. Por ejemplo, el estrés postraumático de uno de los personajes, el personaje que hace del Roy Lindo, que me parece, sobre todo, hay que agradecer que por fin le dan como esta oportunidad de mostrar toda su capacidad histriónica justamente en pantalla a partir de un personaje sumamente complejo de nombre Paul, que es el que nos va a llevar en una vorágine a lo largo de la película,
y a diferentes reflexiones, no solo acerca, digamos, como del reencuentro de estos personajes, de estos soldados afroamericanos, sino también de todo lo que significó la guerra, de cómo ellos la vivieron, del dolor que causaron y de cómo los ha marcado completamente hasta el día de hoy. Sí, una guerra de la que no se han podido liberar ninguno de ellos, en diferente escala, en diferente grado. Yo estoy muy agradecido con la película, de verdad que es una cinta que te invita a la reflexión, que es entretenida, que es dolorosa, que es poderosa, que abarca una multitud de temas impresionantes, muy vigente, ya lo mencionaban ustedes dos, Enrique y Rosalina, muy vigente en la época contemporánea, muy vigente en esta que continúa siendo la era Trump, aunque son películas que fue escrita hace mucho tiempo, que ha sufrido una serie de adaptaciones, que originalmente parece que estaba concebido que Oliver Stone la pudo haber dirigido, que originalmente los actores eran blancos. Bueno, al momento en el que el proyecto cae en las manos de Spike Lee, por supuesto que toma una dimensión completamente diferente, pero además, sin querer, queda como, qué horrible frase ahora, hoy en día, como anillo al dedo a la triste realidad que se está viviendo en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, dentro de la era Trump. Así como su última largometraje de ficción, El infiltrado del Ku Klux Klan, también estaba con esa vigencia, aunque estaba abordando historias de otra época. Y en lo que, retomando un poco los elementos que estaba mencionando Rosalina, en el aspecto visual me parece que es una película muy interesante. Está uno de los más fascinantes elementos que utiliza Spike Lee para esta película, que es que estos flashbacks, estos recuerdos de la guerra que tienen los ex soldados, estos veteranos de guerra, estos 4 personajes, están como en 16 milímetros, están en otro formato, la pantalla cambia de ser mucho más ancha a un poco más estrecha, con esta otra intención que nos da el tipo de fotografía en 16 milímetros, pero no solo eso, sino que en el recuerdo ellos están con su edad actual, lo cual es como un shock, es surrealista, es un impacto visual y nos tenemos que acostumbrar a eso, porque además ellos formaban parte de un grupo donde había un quinto compañero, un personaje llamado Norm, que ellos admiraban, que ellos respetaban, que era como su líder, que era el más involucrado ideológicamente en la situación del momento. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, que mientras ellos estaban luchando en Vietnam, siendo literalmente utilizados como carne de cañón, para ir al frente en esta guerra sin sentido, bueno, se estaban luchando y estaban siendo tratados muy mal en Estados Unidos y había todo un movimiento social importantísimo por los propios derechos de los afroamericanos en su propio país, por supuesto con Martin Luther King. Y hay momentos de la película muy impactantes, como es la forma en la que ellos reciben, estando en la jungla de Vietnam, cómo reciben la noticia de que Martin Luther King ha sido asesinado. Esto, entre muchas otras cosas que vamos viendo en la película, Enrique. Sí, esta forma en la que se enteran también nos lleva a otro elemento que termina siendo central, obviamente también en las películas de Spike Lee y naturalmente en esta, que es la música, ¿no? La música termina siendo un elemento que nos va llevando por la historia de los afroamericanos, una canción sobre todo hacia el final de la película, que termina siendo una canción que seguramente por ahí ustedes han escuchado, Marvin Gaye, que termina siendo una de las canciones de protesta más importantes de su época, que el propio Marvin Gaye sufrió o bueno, más bien padeció un poco el lanzamiento de esta canción porque no se la querían publicar. Por ahí lanzó una amenaza de que iba a pasar algo si no se publicaba, y termina siendo un himno que termina funcionando en esta suerte de metáfora, porque también ahora que mencionabas lo de la representación en los recuerdos de estos personajes, de ellos en la edad que están en su actualidad, nos remite también a otro elemento que termina siendo importante. Hay quienes dicen que cuando uno se recuerda en el pasado, se recuerda más bien con la imagen que tiene en el presente. Entonces, esto nos lleva a pensar un poco en la metáfora de cómo estos personajes tienen tan presente la guerra, a pesar de estos elementos que ya mencionaba Rosalina, de una ciudad totalmente distinta, en este jugueteo del cambio de formato de pantalla que nos remite al pasado y al presente.
Hay algunas escenas en donde, por ejemplo, en el presente se nos muestran algunos tenis de alguna marca de tenis actual que remata, contrasta mucho con lo que estaba sucediendo en aquellos años. Y también me gustaría regresar otra vez a esta parte didáctica que termina siendo muy importante en la película, porque cuando se menciona la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, a algunos no queda tan claro exactamente por qué se le llama así, y era pues, la confrontación pacífica. En este caso, había dos formas de verlo, desde la parte más radical, que por ejemplo estaba encabezada por Malcolm X, y la forma un poco más pacifista de Martin Luther King. Pero era una lucha pacífica, pero también audaz y decidida, porque lo que ellos buscaban era la igualdad y el fin de la discriminación racial de los blancos hacia los afrodescendientes. Y es que no bastaba con la abolición de la vergüenza que fue la esclavitud. Por ahí en la película se menciona algo, hay un guía vietnamita que los va llevando y menciona a un personaje de su cultura y dice, bueno, es que es como su George Washington. Y uno de los personajes le dice, no, de ahí sí estás pecando un poco de ignorancia porque George Washington tenía como 130 y tantos esclavos, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos nos terminan remitiendo justamente a que los afroamericanos terminan siendo los marginados de los marginados y también los propios vietnamitas que vamos viendo ahí. O sea, también se van encontrando muchos ecos de estos elementos. Entonces, la película termina siendo muy didáctica en estos elementos. Y nada más para mencionar otro elemento importante, es como el Black Power, que era un movimiento de gran impacto, fomentó la solidaridad racial y buscaba ayudar a su propia comunidad a entender su cultura mediante la búsqueda de sus raíces. Esto lo voy a abordar un poquito más adelante porque esa figura la termina representando el personaje de Norman, que es el quinto compañero de estos chicos que pues, es el que van a buscar, ¿no? Rosalina. Sí, creo que es una película que muy rica, no solo también en todos los recursos que utiliza, toda la información que está, que de alguna manera acaba de mencionar Enrique, y que está en muchos detalles, ¿no? Yo mencionaría, por ejemplo, la gorra que trae el personaje Sí. del Roy Lindo, Paul, que obviamente es una de las frases de Trump, ¿no? De volver a hacer esa América grande, pero resulta muy irónico que la lleve este soldado que está tan lastimado y que pues no ha sido no ha sido una América que haya pensado en ellos, o por lo menos no de manera tan clara, ¿no? Como lo vamos a ver. Creo que el recurso también de que ellos sean los mismos actores que tanto de jóvenes como ellos se ven justamente en el presente, es otro gran recurso. De repente, bueno, a veces de repente distrae un poco en los espectadores poder identificar quién es quién, ¿no? Cuando hay de encontrar similitudes físicas. Uh-huh. Pero obviamente aquí me parece que sobre todo enriquece y de alguna manera nos comunica que ellos todavía no se han librado de estos recuerdos, ¿no? De esta guerra, como lo vamos a ver más adelante. No quiero avanzar mucho, pero de repente esos combates, esos ataques que vivían ellos ahí en la selva de Vietnam, se van a ver repetidos justamente ahí. Y obviamente eso también nos permite identificar a cada uno de los personajes, que también considero muy positivo que cada uno tenga su propia historia. De repente hay algunas películas que se concentran, ¿no? en un personaje, y aquí vamos a ver que cada uno nos va narrando una historia que nos remite a ese Vietnam. Por ejemplo, el caso como sabemos, bueno, muchos de los soldados conocieron obviamente a mujeres allá en Vietnam, y bueno, hubo descendientes, que eso también nos habla acerca de cómo fueron discriminados estos hijos de los soldados estadounidenses y de las mujeres de Vietnam, cómo eran relegados, discriminados, maltratados por una sociedad porque los que consideraba a estas mujeres traidoras y a estos hijos como personajes que no deberían de estar o que no deberían de formar parte de esta sociedad. Se habla también, obviamente, de un tema que me parece que es muy presente en la sociedad estadounidense y sobre todo en muchas de las películas, que es esta ruptura de generación, ¿no? El padre y el hijo, este poco entendimiento y este vínculo que de repente se rompe de un hijo que trata de cubrir las expectativas de su padre, en este caso el personaje de Paul, del Roy Lindo, como habíamos comentado. También quiero comentar acerca de la edición.
que me parece que utiliza aquí un recurso que de repente no es tan utilizado y que resulta sumamente eficaz. Hay una parte, sobre todo en el encuentro de los personajes, cuando se abrazan o se dan la mano, que vamos a ver repetida la acción, pero desde distintos puntos de vista, desde cada uno de los planos, digamos. Y eso obviamente no es un error de edición, sino que nos refuerza justamente la alegría del encuentro, lo que para ellos significa volver a abrazar o volverse a encontrar con el rostro que fue su compañero de sobrevivencia en una guerra tan cruda. Y eso también vamos a ver cómo cada uno de los personajes va a encontrar como un espacio para el perdón, para perdonarse a sí mismos y a todas las culpas, como lo vamos a ver en el personaje de Paul. Otro tema que también nos dice que el pasado está presente todavía ahí, son estas minas que están sembradas en el campo de lo que fue, digamos, de Vietnam, donde se libraron estas batallas y que de repente las vamos a ver trágicamente que tienen una presencia y cómo sigue lastimando esta guerra a este batallón. Vamos a entrar también en un conflicto, digamos, moral a partir, digamos, de un oro que va a estar ahí presente. ¿Cuál era el destino de esos lingotes y cuál es el destino que este grupo le quiere dar? Más de 50 años después, estas heridas que continúan abiertas, que continúan vigentes, los momentos inclusive incómodos que pueden vivir los personajes. Ellos evidentemente se reconocen e identifican muy sonoramente como veteranos, pero al mismo tiempo en un bar que, por cierto, se llama el Bar Apocalipsis, en franco homenaje a la película de Francis Ford Coppola, que no es el único, por ahí otra escena ahí con la marcha de las Valquirias. Está en otra mesa otro grupo de personas de la tercera edad, también veteranos, pero que pertenecían al Vietcong. Y cómo cualquier persona puede decirle, tú asesinaste a mis papás, asesinaste a mis abuelos, tú incurriste en mi pasado, asesinaste bebés en este lugar. Y en ese estilo visual que tiene el director de cambiar de 16 milímetros a 8 milímetros, a fotografías del pasado, a los recuerdos, es una vorágine muy interesante en la que nos estamos adentrando. Y esto queda además muy bien construido gracias a los personajes y gracias a las interpretaciones. Tú destacaste, y yo también lo hago porque soy un fan de Delroy Lindo, un hombre que ha tenido una trayectoria espectacular. Me parece que película con película puede subrayar este talento, esta presencia poderosa, no siempre con los mejores personajes en términos de su moralidad o del propio conflicto interno que pueden tener, y esta no es la excepción. Un hombre que ha trabajado lo mismo en películas tan divertidas como Get Shorty, como Malcolm X del propio Spike Lee, y la camaradería que se ve con los otros actores que interpretan a sus amigos de la guerra, ¿no? A Clark Peters, a Norm Lewis, a Isaiah Whitlock, que se ve que se pudieron identificar muy bien para representar esta amistad que ha trascendido. Pero por ahí también hay otros actores como Paul Walter Hauser, el Richard Jewell de la película de Clint Eastwood, por ejemplo, el guía vietnamita Johnny Nguyen, que me parece que está muy bien en su reparto, Jean Reno como un personaje al que tienen que recurrir, un francés en Vietnam, con el que tienen que tener algún trato, y en estos recuerdos, en estos flashbacks, esta figura de su compañero Norman, interpretada por Chadwick Boseman, un actor que en los últimos años ha tenido mucha relevancia con películas tan populares como puede ser Pantera Negra, ¿no? Y cómo su personaje de repente puede estar sentado en lo que parece un trono en medio de la selva, hecho con algunas palmeras, porque él es el que los está guiando, él es el que los está orientando, él es el que les habla sobre estos conflictos que como propios soldados afroamericanos en tierra extranjera pueden estar viviendo. Y por otra parte, este elemento que ya mencionaste un par de veces y que es una guía también de la historia, una es rescatar el cuerpo, los restos de su amigo, de este soldado Norman, pero el otro es encontrar estos lingotes de oro, este tesoro. Y eso me remite a mí a uno de mis libros favoritos de la adolescencia, que me encanta, que es El Tesoro de la Sierra Madre, de Bruno Traven. Y cómo a través de este recorrido físico, de este esfuerzo que deben hacer en conjunto para llegar al tesoro, donde puede haber un momento de emoción grupal por lo que han descubierto, se puede transformar
en algo terrible, cuando la duda, cuando la avaricia, cuando el desconcierto, la desconfianza empiezan a minar poco a poco a través de los personajes. Me parece que hay un eco ahí interesante con esta obra de Traven, que por cierto, a mediados del siglo pasado, en el 48, fue hecha película por John Huston, que además recibió numerosos reconocimientos. Enrique. Sí, es una película que también, como ya han mencionado los dos, está constantemente espejeando en el pasado y el presente de los personajes, pero también el pasado y el presente de nuestra propia actualidad. Mencionabas las referencias a Apocalipsis, ahora no solamente se remiten al bar, que la primera escena nos muestra el cartel de la película, y también la ya famosa secuencia musical con la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, sino también visualmente, o sea, los atardeceres de Vietnam nos remiten a todas las películas que se han hecho en aquellos años. Entonces, todo eso visualmente también termina siendo una rima que son constantemente espejeos que va haciendo Spike Lee relacionado a ello, y que también termina siendo ese espejeo a la historia, y creo que la parte central, o una de las partes centrales es esta búsqueda del tesoro de estos lingotes de oro, que termina remitiendo un poco a una frase que se menciona en la película, que dice: peleamos una guerra inmoral que no era nuestra por derechos que no eran nuestros. Uh-huh. Entonces, esto justamente nos va llevando un poco a este hilo conductor de los lingotes, porque termina siendo un poco la representación de esa ambición de algo que quizá, y bueno, ya no les diré, el destino de esos lingotes de oro termina también representando una metáfora de qué es lo que tenía que suceder con este, ¿no? Y también la figura de Norman, que ya les mencionaba, termina siendo como su own personal MLK, ¿no? O sea, su personal Martin Luther King, porque termina siendo esta guía, ¿no? Lo que les mencionaba de cómo en aquellos años de la lucha por los derechos civiles, pues terminó siendo un movimiento que lo que presentaba también es, bueno, vamos a buscar nuestra propia historia. ¿Cuál es la historia de los afroamericanos a lo largo de la historia oficial de los Estados Unidos? Y el personaje de Norman termina siendo ese hilo conductor. Les termina diciendo, a ver, necesitamos ir buscando todos estos elementos, ¿no? Y también es ahí donde nos encontramos con la lucha de los personajes, ¿no? Uno de los personajes defiende que el destino del tesoro sea más bien ligado a lo que hubiera preferido Norman. Entonces, que termina conectando un poco con el final. La verdad es que es una película que termina siendo muy emocionante, y yo me quedaba pensando un poco en una frase de que pues, hay heridas que nunca cierran, y quizá sin decirles un poco qué sucede al final, decía, sí, termina siendo una película que también termina siendo muy inspiradora a pesar de la dureza de lo que se nos va presentando, termina siendo una película con un mensaje positivo, y bueno, la secuencia final que también remite a lo que ha hecho Spike Lee en su cine, que nos remite a lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Así es, lo que mencionabas de que este personaje de Norman podría ser el Martin Luther King de este grupo de soldados, ellos lo dicen, es nuestro Martin Luther King, pero también es nuestro Malcolm X, ¿no? O sea, se debate también en estos dos extremos, los cuales nos puede remitir también a la película de Pelotón, ¿no? Como los dos sargentos de la película de Oliver Stone de mediados de los 80s. Estos dos sargentos tenían estas dos corrientes distintas para poder llevar a su propio grupo de soldados a través de esta terrible guerra de Vietnam. Rosalina. Y sí, justamente también yo le encuentro también mucha similitud en el Apocalipsis de Francis Ford Coppola, y obviamente basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, a este descenso al infierno que atraviesa tanto la película de Apocalipsis, ¿no? Hasta que nos encontramos con el personaje de Marlon Brando. Uh-huh. En esta película vamos a ver justamente esta descomposición del personaje de Paul, ¿no? De cómo de repente es muy afable, muy amable, parece como muy optimista, y vamos a ir observando esta degradación emocional y psicológica del personaje, que lo va a llevar a situarse justamente al infierno que significó Vietnam, ¿no? Y del cual obviamente él no se ha repuesto. Y lo que comentaba Enrique sobre el aspecto didáctico, que aquí tengo el dato, estaba buscando el dato acerca de
que la comunidad, la población de afroestadounidense durante la guerra de Vietnam era era el 11% del total de ese país. Y sin embargo, más del 30% de los soldados que fueron enviados a pelear esta guerra formaban parte de esta población, lo cual nos hace ver justamente la desigualdad, no solo de condiciones, sino también de oportunidades de estar peleando, pues una guerra que en aquel entonces obviamente fue calificada a nivel internacional como inmoral y que para ellos, como dicen, pues no era su guerra finalmente y tampoco fue su victoria. Así es, Rosalina. Una película que ya nos mencionaba también el elemento musical, Enrique, de Marvin Gaye. Son varias canciones de Marvin Gaye que están, además de la música, el score original de Terence Blanchard y la fotografía de Newton Thomas Sigel. A mí me parece que es muy interesante, no nada más este recurso que ya mencionamos de los diferentes formatos que utilizan para la filmación de la película, sino también cómo nos puede presentar estos escenarios que podrían ser idílicos, que podrían ser paradisíacos y que finalmente representan este horror que en carne propia vivieron y en carne y en sangre propia vivieron y siguen viviendo a través de este presente, el que no se pueden desconectar estos personajes y que puede concluir con escenas tan bellas como el entorno de este templo incrustado ahí en la selva y cómo la luz atraviesa a través de las ramas y demás y que se ve verdaderamente impresionante y que finalmente también podrá ser un santuario o podrá ser un lugar más donde la sangre va a correr. Me parece que es una película llena de elementos interesantísimos. Dura más de 2 horas, casi 2 horas y media de duración. Sí. Me parece que no se siente, uno la va viviendo, digamos que con la intensidad con la que vamos viendo sus personajes y llena de estas contradicciones que vive la sociedad estadounidense, que vive el mundo entero de estos temas que nos están separando. No sé si tengan, Enrique, Rosalina, algún comentario final, Enrique. Sí, pues nada más comentar o sumar sobre lo que decía Rosalina sobre los afroamericanos, cómo fueron afectados por la guerra de Vietnam. Pues sí, fueron expuestos justamente como carne de cañón y estaban en las primeras filas, ¿no? El no pago del servicio militar, así como tampoco de impuestos, fueron algunas formas de protesta y justamente todo eso se va conectando con uno de los primeros discursos que escuchamos y vemos en la película, que es de Mohamed Ali, cuyo caso fue uno de los más mediáticos y que justamente hablaba de la forma en la que los afroamericanos estaban protestando en aquellos años. Así es, interesantísima la forma en la que él también se revela ante esta imposición del gobierno sobre los afroamericanos. Rosalina. Pues nada más resaltar que obviamente el guión está trabajado por Spike Lee en mancuerna con Kevin Willmott a partir de una historia de Danny Bilson, de Paul Dimeo y de Matthew Billingsley, y que es una película sumamente compleja, pero que nos va llevando de diferentes ritmos con giros sorpresivos, ¿no? Inesperados y vueltas, digamos, a la historia que de alguna manera enriquecen y es lo que permanece justamente el interés, bueno, que ayudan a que que permanezca el interés en los espectadores, pero sin duda es una película que abarca muchos temas, sumamente compleja en todo sentido, y que hay que estar como muy atentos a la música, a la edición, a las actuaciones, a las frases que dicen, a los momentos para poder asimilar como toda su riqueza completamente. Sí, y una película plasmada de detalles que hay que ir descubriendo poco a poco y otros enterarnos después de ver la película. Por ejemplo, uno de ellos, y es con el que me despido, los nombres de los personajes están tomados de los nombres del grupo The Temptations, un grupo afroamericano. Por eso se llaman Paul, Melvin, Otis, Eddie y David, que es el hijo de uno de ellos, el hijo del personaje de Delroy Lindo que los aparece. Y Norman era el que escribía las canciones y que produjo las canciones de este grupo que tuvo su éxito y que continúa vigente, pues, pero que sus canciones salieron en los años 60 y en los años 70. The Five Blood o Cinco Sangres es una película excepcional. Qué bueno que tenemos la oportunidad de comentarla, de platicarla y que a través de una plataforma como Netflix podemos compartirla con los amigos que nos han estado. Rosalina, muchísimas gracias. Gracias a todos, un abrazo y les agradecemos que nos acompañen aquí en Cinemanet. Enrique.
Pues igualmente, muchas gracias por seguirnos también en esta nueva etapa. Sigan cuidándose, quédense en casa, no hagan caso a las autoridades. O sea, así parece que es lo que nos quieren decir. Y pues nada, sigámonos acompañándonos en estos días. Muchas gracias por seguirnos y seguimos hablando de cine. Así es, gracias a todos por acompañarnos, por continuar escuchando Cinemanet y continuar con nosotros en esos espacios. Yo soy Charlie del Río, agradezco la producción de Jaime Rosales y a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.